Hola estudiantes, muy buen día. Esta sería nuestra cuarta sesión de trabajo para la asignatura de estrategias de enseñanza. En esta ocasión vamos a estar trabajando una forma que nos va a poner frente a frente el concepto de educación con el concepto de pedagogía. Para este punto, nosotros ya hemos trabajado algunas áreas distintivas sobre la pedagogía. Hemos visto que la pedagogía puede dividirse en clases y precisamente en la sesión pasada hablábamos de la pedagogía normativa. Veíamos cómo este aspecto normativo de la pedagogía nos llevaba a orientar, a teorizar y a reflexionar sobre el desempeño docente para poder establecer normas que permitan, de cierta manera, lograr el objetivo de aprendizaje de acuerdo al nivel. Por aquí veíamos que había un apoyo de manera directa con la pedagogía filosófica o con la filosofía, la cual básicamente consistía en que nosotros hiciéramos esta reflexión a manera de conciencia, siendo precisamente el objetivo de la educación el punto de partida, pero también la meta del acto educativo. Nosotros en nuestro plan de estudios 2022 en México nos centraremos al llamado perfil de egreso, pero también a los contenidos, porque cada contenido dentro de nuestro plan de estudios nos viene a representar, nos viene a significar un proceso del desarrollo del aprendizaje o PDA para ir alcanzando poco a poco y de manera gradual este perfil de egreso. Pero bueno, nosotros por acá reflexionamos un poco sobre estos alcances que hemos compartido y no nos queda más que pensar, entonces, ¿pedagogía es una ciencia o es un arte? Por una parte decíamos que pedagogía era un arte por el modo en la que ésta se hace. Debidamente, la pedagogía como arte, como técnica, pudiéramos decirlo, nos orienta y nos recuerda en cómo debe de hacerse una cosa. A través de la pedagogía también nosotros nos podemos expresar de una manera estética, logrando que el material, la imagen, la asignatura empiece a relacionarse de manera directa con eventos de la vida real. Y aquí es donde nosotros nos volvemos verdaderos maestros, porque también una de las funciones del docente es volverse en un referente, digámoslo así, de la forma en la que se pueden las personas desempeñar en sociedad. Sin embargo, por otro lado, no olvidemos que pedagogía también es una ciencia. Entonces, al ser una ciencia, pedagogía va a cumplir con características principales de ciencia, de modo que contamos con un objeto propio de estudio y de investigación y también nos vamos a estar acoplando, nos vamos a estar ciñendo a procesos y pasos propios del método científico, siendo estos principios reguladores los principales constituyentes de un sistema, de un método, también de la observación y la experimentación, que son las fuentes referentes para obtener información de nuestro objeto de estudio en cuestión. Pero bueno, el camino sigue siendo todavía un poco amplio, lo vamos a estar trabajando poco a poco y bueno, el día de hoy en lo específico sí nos queda hacer una distinción bastante clara, bastante directa entre la educación y la pedagogía, porque de repente pudiéramos suponer que es lo mismo, pero vemos y estaremos dándonos cuenta de que sus alcances suelen ser muy específicos y diferentes. Te saludo con mucho gusto, yo soy Juan José Vitela y bueno, en esta ocasión trabajamos juntos esta asignatura de estrategias de enseñanza. Nuestro punto de partida será un cuadro comparativo. Por la parte de la izquierda tenemos el apartado de la educación y por la derecha el apartado de pedagogía. Vamos a centrarnos en educación. Entonces, a educación vamos a asignarle el color naranja. ¿Qué tenemos que decir? Sobre educación, podemos definirla como el hecho, la acción o el verbo
de transmitir y recibir conocimientos. La educación, pudiéramos decir que es una actividad práctica. También en un cruce que hacemos nosotros sobre qué es la educación, pudiéramos decir que esta es intencional, es científica y sistemática. Mucho ojo, hemos hablado recién en este comentario de introducción acerca de la pedagogía científica, o hablando de que pedagogía es una ciencia. La educación también. La educación, claro que es científica porque nosotros lo que estamos haciendo conforme vamos avanzando en este perfil de egreso, conforme vamos avanzando de nivel, vamos especializando nuestro grado de conocimiento de una materia o de un campo, de una asignatura. Entonces, esto la hace científica completamente. Cuando nos referimos a la educación sistemática, es precisamente muy similar al proceso que utilizamos en nuestro plan actual por fases. La fase uno, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5 y la fase 6. En la fase 2, que es la relativa a preescolar, encontramos una progresión de contenidos adecuada a la edad madurativa del niño, pero también a los objetivos que busca lograr y alcanzar este perfil de egreso. Entonces, está sistematizado, ¿por qué? Porque conforme el niño va progresando en las fases, vamos a ir encontrando mayor refinamiento de los contenidos de las asignaturas, de los procesos del desarrollo de aprendizaje y también la consolidación de un perfil de egreso, lo cual no sería posible de no seguirse un sistema. Algunos campos de la educación pueden estar presentes en la parte del arte, el arte educativo, la filosofía también educativa y, ¿por qué no decirlo?, en la didáctica, donde vamos a estar viendo que didáctica se va a asociar de manera directa con las diferentes formas, los diferentes materiales o bien los ajustes razonables y necesarios que pudiéramos estar sugiriendo o pudiéramos estar nosotros implementando en nuestra labor profesional. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de algo, que la educación por sí sola no puede existir. La educación necesita de la pedagogía. Y esto es porque sin la pedagogía, la educación no podría tener significación científica. Pero insisto, todo esto es desde la trinchera de la educación, en el entendido de que educación es un acto, es el acto de transmitir y recibir conocimientos. Vamos a proceder y vamos a continuar ahora con el aspecto de la pedagogía. Y bueno, por aquí la definición que demos de pedagogía, vamos a ver que también va a ser un poco abarcativa, va a ser horizontal, como la vimos en el caso de la educación. Para este punto, pues nosotros también ya hemos visto que educación abarca los ámbitos del arte, de la filosofía y de la didáctica, como una metodología o como una forma de generar educación. Vamos a continuar ahora con la pedagogía. Y bien, de pedagogía lo que tenemos que decir es que como tal estamos ante una disciplina o un campo de actividad científica. Entonces, bajo este concepto, pedagogía
viene a ocuparse del estudio del hecho educativo. Aquí mucho, mucho ojo. Mientras educación es una acción, pedagogía es una disciplina. ¿Qué nos está dando a entender cuando hablamos de disciplina? Forma parte del campo de las ciencias y además de ser una ciencia, además de formar parte de su campo, posee un método, posee una metodología propia y aplicada a un objeto de estudio en cuestión. Esto nos lleva también a decir que la pedagogía no es práctica como la educación, sino que más bien es teórica. Por sus características, pedagogía está inmersa, está implícita en el proceso educativo. Y este apartado no lo quiero abarcar. ¿Qué es el proceso consciente o inconsciente? ¿Qué es el proceso intencionado o inintencionado? Lo estaremos trabajando de manera específica más adelante. Sin embargo, al menos el tipo de educación que nosotros manejamos al interior del aula es completamente consciente. Nada de lo que ocurre dentro de un aula es, digámoslo así, coincidencia. ¿Por qué? Porque recuerda que una de las líneas que utilizamos quienes nos dedicamos a la docencia dentro de nuestro país es el de trabajar bajo una planeación. Y la planeación va más allá de tener identificados en calendario qué contenidos, qué tareas, qué actividades voy a estar trabajando. La planeación se pretende realmente la enfoquemos al desarrollo del aprendizaje de nuestro grupo. Entonces, este apartado, aunque lo tengo aquí escrito gráficamente, lo voy a dejar pendiente porque el enfoque que le vamos a dar va a ser un poco distinto, pero de momento sí te lo digo, consciente es lo que hacemos con convencimiento en forma de una acción dirigida a lograr algo. Inconsciente es cuando nosotros no tenemos el objetivo determinado, pero logramos establecer cierto aprendizaje. También intencionado es cuando nosotros buscamos las maneras, identificamos los perfiles, identificamos los canales de aprendizaje de los estudiantes para poder estar identificando, para poder estar generando estas actividades planificadas para lograr concretar el aprendizaje del niño. Y en el aspecto de inintencionado, el hecho educativo hace referencia a cuando la educación nos lleva a la intención de enseñar como tal. Y esto puede ser una capacitación o esto puede deberse inclusive a algunas situaciones de la vida diaria, lo que diríamos nosotros en lenguaje cristiano, los gajes del oficio. Entonces, los gajes del oficio son partes de un hecho educativo inintencionado. Son cosas que pasan, son cosas de la vida, son cosas de la actividad, pero en este caso, nosotros para el nivel que nos vamos a estar desempeñando, difícilmente lo estaríamos viendo de manera inintencionada. Eso no sucede como tal. Aunque bueno, si llega a suceder que nuestros hechos educativos son inconscientes y también son inintencionados, pues entonces habla de una necesidad personal, profesional, pero también una obligación profesional y laboral de capacitarnos en el ramo. Continuamos pues y por acá veíamos nosotros cómo la educación trabajaba en campos. La pedagogía no trabaja en campos, sino más bien trabaja en etapas. Sus etapas son sucesivas y son tres. La primera de ellas es una pedagogía como un hecho real de carácter.
Cuando decimos que pedagogía es un hecho de carácter, nos referimos a las dimensiones de la humanidad o las dimensiones del campo de actividad humano. Estas dimensiones o este hecho de carácter nos estaría abarcando una dimensión biológica, que ya la platicábamos la semana pasada, una dimensión social, pero también una dimensión psicológica, una dimensión humana propia de cada uno, de cada una de nosotras. Biológica porque cuando trabajamos con niños, por ejemplo, nos encontramos en una etapa específica del desarrollo evolutivo de la persona. Y pues en lo general el niño se encuentra en un periodo de completa dependencia, donde la educación, más que ser una obligación, más que ser un objeto, digámoslo así, llevado a cabo por un plan, por un proyecto o propósito de vida, realmente se vuelve un derecho porque garantiza su desarrollo o es el punto de partida de su futuro desarrollo. Social, porque de hecho la educación es un acto social desde el momento en que ocurre en grupos. Además, no pudiera estar separada de lo social, aunque solamente tuviera un alumno en el aula, porque el simple hecho de que la educación es un acto humano de transmitir, recibir conocimientos, el hecho de estar interactuando con otra persona ya lo vuelve un hecho social. Y humano, dicho de otra forma, la esfera psicológica, tiene que ver con la identificación de la propia identidad, también tiene que ver y se relaciona directamente con la conducta, que de hecho ya lo hemos mencionado, una de las definiciones de aprendizaje es que el aprendizaje consta o trata de una transformación de la conducta. Como segunda etapa del proceso de la pedagogía, tenemos que pedagogía es una reflexión filosófica, donde básicamente nos lleva a considerar todas las vías, todas las acciones, todas nuestras intenciones, causas y consecuencias de nuestro actuar o bien de nuestro alcance y labor pedagógica. Entonces, la reflexión filosófica de la labor educativa nos lleva a establecer estos ajustes de tuerca o estos cambios necesarios y prudentes para alcanzar los objetivos de la educación misma. Es como un examen de conciencia y cuando nosotros aplicamos técnicas de reflexión filosófica a nuestra labor profesional docente, empezamos a generar cambios muy profundos que inclusive nos llevan a tener como que una huella dentro del estudiante. Y para muestra un botón, yo les pudiera preguntar en este momento y ya me contestarás después en alguna plataforma o en alguna ocasión, ¿qué es lo que te lleva a ser educadora? Y a lo mejor una de tus respuestas puede ser que te ha inspirado una maestra, que te ha inspirado alguien cercano que se dedica al ramo, o bien la parte contraria, que también esto es fruto de una reflexión filosófica, aunque un poquito más personal, un poquito más profunda. Yo quiero ser educadora, yo quiero ser maestra, porque en algún momento el sistema me falló y yo no quiero que siga habiendo ciertos vicios o ciertas formas de enseñanza que yo estoy consciente puedo innovar o puedo colaborar para mejorarlas. Y en la número 3, que es parte de esta etapa sucesiva, tenemos que pedagogía también es una actividad tecnológica. Y aquí mucho ojo porque de repente esto pues lo vamos a asociar a las máquinas o lo vamos a asociar a las computadoras. Tiene que ver, sí, pero a la vez no. Lo cierto es que la educación, como cualquier otro ramo de la actividad humana social, sobre todo la industria, sobre todo la economía, ha tenido por acá afectaciones debidas a la interacción que tiene con la tecnología. Entonces,
El día de hoy también es uno de nuestros temas eje. Estaremos hablando de las revoluciones de la educación. Y aquí te vas a dar cuenta de a qué nos referimos con la tecnología en el campo de la educación. Muy bien, vamos a continuar. Y aquí en la siguiente lámina está esto que te comentaba, la pedagogía tecnológica. ¿A qué se refiere la pedagogía tecnológica? Básicamente tiene que ver con un punto de encuentro entre la pedagogía y la didáctica. Entonces, así de manera general, la pedagogía tecnológica estudia algunos aspectos característicos como, número uno, la metodología que da origen a la didáctica. Y aquí en este punto te voy a hablar de algo que se dice muy frecuentemente en los últimos años. Los niños de ahora ya no aprenden ni son como los niños de antes. Y aquí vemos nosotros un choque generacional. Aquí es donde entra la tecnología de la pedagogía. Más allá de pensar nosotros que tecnología son las conexiones o que tecnología son las invenciones o que son dispositivos, pensemos en que tecnología desde un diccionario de ciencia es cualquier herramienta, cualquier ajuste, cualquier cambio que se pueda estar llevando a cabo con la única finalidad, digámoslo así, de mejorar la calidad de vida. Entonces, si tecnología nos hace referencia a cambios que mejoran la calidad de vida, por este lado podemos ver cómo la metodología de la pedagogía tecnológica nos ayudará a estar haciendo cambios para poder movilizar el aprendizaje de diferentes maneras. Como número dos tenemos la estructura del sistema educativo. Y como número tres, el control que da origen a la organización y la administración escolar. Muy bien, continuamos. Y con estas tres líneas nos podemos dar cuenta también de que la estructura del sistema educativo cambia. La estructura del sistema educativo se reformula o bien incorpora enfoques. Y esto es debido a las necesidades, nuevamente utilizaré la palabra generacionales, de los niños o del alumnado. Entonces, la tecnología llegó para quedarse, creo que eso nos queda claro. Y uno de los principales motivantes o una de las principales líneas o principios que llevaron al establecimiento de la nueva escuela mexicana era precisamente que hacía 6 años en el pasado se había establecido que el uso de equipo de cómputo, de tecnologías y de plataformas fuera una competencia dominada por todos los estudiantes de nivel básico. Entonces, cambiando el enfoque, haciendo un ajuste de tuerca
y abandonando por completo este esquema de competencias para incorporar, digámoslo así, un esquema humanista, democrático, empezamos a trabajar nosotros con una estructura educativa que involucraba el uso de la tecnología, pero para una finalidad en específico. También con lo que vivimos durante pandemia, se empiezan a dar líneas de control, líneas de seguimiento. Estas líneas de seguimiento y de control venían a formar lo que sería la administración escolar. Y para muestra un botón, la planeación escolar de centros educativos ya no se hace del todo en documentos firmados y sellados. Que ojo, ¿se siguen utilizando? Sí, sí se siguen utilizando. Pero lo cierto es que cada vez nos vamos dando cuenta de plataformas que nos van pidiendo, al menos quienes de repente tenemos algunas actividades de coordinación o de dirección, que hagamos registros en plataformas en línea para dar seguimiento a la situación académica, a la situación escolar o la situación de salud de nuestros estudiantes, de toda nuestra comunidad escolar. Y aquí en pantalla tenemos una línea del tiempo. Como puedes ver, tenemos educación 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Si nos vamos así en cuestión de épocas, pudiéramos decir que nos encontramos en la educación 4.0 o en la cuarta forma de la educación. La primera, que es la educación 1.0, era una educación centrada en los análisis, en la evaluación, en los exámenes y del trabajo individualizado. Pudiéramos decir también que esta forma de educación era una educación completamente memorística, ¿por qué no decirlo? Después, en la educación 2.0, pudiéramos estar hablando de una educación que empieza a privilegiar, que empieza a considerar como importante y necesaria la interacción entre los estudiantes, generando comunidades de aprendizaje. Bajo este principio de que los estudiantes podían seguir aprendiendo fuera del plantel educativo, es que se empiezan a incorporar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los centros de educación básica. Posteriormente, Educación 3.0 empieza a utilizar una de las cualidades y características de la generación en el momento. Empiezan a querer tener una línea de control sobre el uso de la información que se puede encontrar en Internet. Aquí en la educación 3.0, que muy probablemente fue la educación que a ti y a mí nos tocó en secundaria, empezamos a ver que los profes nos empezaban a pedir trabajos hechos en computadora, nos empezaban a pedir que buscáramos información, ya no tanto en bibliotecas, sino que ya nos daban algunos recursos. En este caso, yo recuerdo que el que usábamos por allá, antes del 2003, era la enciclopedia Encarta, y empezábamos a hablar también de las formas de establecer interconexión para aprender. Y unas de estas formas de interconexión eran unos escenarios o unos programas para aprender inglés que eran producto de la propuesta del Programa Nacional de Inglés allá en el 2003. Y por último tenemos la educación 4.0, que a lo mejor ahorita nosotros la estamos viviendo, pero ya no como estudiantes, sino que la empezamos a vivir ya un poquito más como personas incorporadas al campo de la práctica educativa o al campo laboral de la docencia. Vemos que desde el 2018 aparece una forma de trabajar la educación para los docentes de México basada en la autonomía de gestión. La autonomía de gestión hace referencia a esta capacidad de la autodirección. También la autonomía de gestión incorpora un término conocido como el trabajo en academias, donde el trabajo en academias era trabajar en equipo, materias que tuvieran relaciones en común o transversalidad.
También empezamos a trabajar en el aprendizaje basado en proyectos formativos y hacer énfasis en habilidades tecnológicas, pero también en habilidades blandas, donde el estudiante pudiera tener momentos para poder incorporar valores, para poder tomar decisiones en equipo, para poder estar realizando exposiciones, o bien las podemos ir incorporando nosotros a lo largo de las fases del proyecto. Cuando nosotros empezamos a utilizar técnicas de autoevaluación, ahí vemos una habilidad blanda basada en el autoconocimiento, en el reconocimiento personal, y cuando aplicamos también la coevaluación, donde las habilidades blandas las podemos estar movilizando en el campo de lo social, donde podemos estar nosotros evaluando al compañero de junto a través de nuestra propia experiencia, puesto que los dos, compañero y compañero, estamos en un mismo proyecto y nos dirigimos hacia una misma meta. Lo cierto es que estas técnicas de evaluación basadas en habilidades blandas en el niño de preescolar suelen ser un poco difíciles de movilizar, pero generalmente se pueden estar estableciendo escenarios o momentos de reflexión donde pudiéramos indagar o trabajar con el niño algunas pautas de comunicación asertiva. Por ejemplo, con el cuento del patito feo, que vemos que al final el patito feo no era que fuera feo, era que no era igual a la mamá, no era igual a los hermanitos y resultó ser un cisne. Entonces, una de las aves más hermosas. Y por acá con el niño trabajamos cómo hubiera actuado, qué es lo que comprende, qué moraleja o qué lección le deja la lectura o el cuento, y qué es lo que hubiera hecho él si hubiera sido un pato, que le tocaba interactuar o comunicarse con el cisne. Entonces, ahí es donde trabajamos nosotros las habilidades blandas, con algunos análisis, con algunas interpretaciones o con técnicas, pudiéramos llamarlas inferenciales, donde el niño supone o donde el niño va cambiando o va ingeniando respuestas propias. Entonces, esta rama o esta línea de la pedagogía tecnológica nos lleva a considerar de manera especial, de manera primaria, las necesidades del momento de la generación para poder estar logrando concretar lo que la educación busca. Vamos a pasar a la última parte de nuestra sesión, donde vamos a hablar de la pedagogía psicológica. Por acá, la pedagogía psicológica nos hará referencia a una serie de consideraciones en torno, digámoslo así, a la estructura sobre cómo se aprende. No es psicología de lleno, no es psicología pura, debo de advertirlo, ni tampoco quiere decir que nos vamos a poner a solucionar problemas, tampoco. La pedagogía psicológica nos habla de cómo el aprendizaje surge a partir de habilidades cognitivas. Entonces, paso a la siguiente lámina para entrar al cierre de esta sesión. Y por aquí vemos que la pedagogía psicológica se estaría situando en el terreno educativo. Y sí, estaría utilizando herramientas psicológicas para la transmisión de conocimientos. Entonces, así, tal cual, en el terreno educativo, se vale de herramientas psicológicas para la transmisión de conocimientos. Insisto, por aquí estas líneas nos sirven más en un nivel que en otro. Nosotros no es que no nos vayan a servir todas en el nivel de preescolar, sí nos sirven, pero a lo mejor con un enfoque distinto, con un control distinto. Para esto, quiero compartir contigo cuáles son los procesos psicológicos o los procesos cognitivos fundamentales que dan lugar al aprendizaje. Y de cierto modo son 5. Los procesos que son la base del aprendizaje son atención, memoria,
motivación, comunicación e inteligencia. Y muy probablemente en este punto nosotros vayamos a estar rompiendo con algunos sesgos cognitivos. Atención, así quiero ser muy directo contigo, quiero que también te lleves lo mejor de esta sesión. No quiero saturarte de conceptos, ni tampoco voy a estar por acá, digámoslo así, exigiéndote un manejo completo, pero sí al menos que consideres y comprendas. Es importante porque cuando nosotros nos hacemos conscientes de estas bases, de estos procesos, comenzamos a tener contemplación en los ajustes o en las posibles adecuaciones que pudiéramos estar incorporando cuando nos encontramos en una situación de bajo rendimiento. La atención como tal, su definición, si la googleas, es enorme, abarca muchos ámbitos, pero para nuestros propósitos, la atención como proceso cognitivo enfocado al aprendizaje consistirá en cualquier proceso que permita al niño o al estudiante establecer concentración. Atención no es solamente que te esté viendo callado o sin darte algún tipo de conducta problemática. Atención es poder aislarse de cualquier estímulo externo para centrar toda su concentración en un punto específico o en tu voz o en lo que tú le estás mostrando y explicando. ¿Y qué crees? La atención, así como el resto de las funciones cognitivas, se puede entrenar, se puede coordinar para hacerla todavía mayor, para hacerla más refinadita. Luego tenemos por acá a la memoria. La memoria es una capacidad para almacenar información. Quienes de repente digamos, tengo mala memoria, bueno, la mala memoria en lo específico, pues es información que se desecha porque no es de vital importancia, no es relevante y digámoslo así, deja espacio para la memoria que verdaderamente es importante. Motivación. La motivación es una cualidad de cada persona, de cada uno de nosotros. Por un lado, la motivación puede ser personal, pero también muchas de las veces, sobre todo en el campo educativo, la motivación tiene que ver con el ambiente en el cual se está dando el proceso de enseñanza. Motivación es cualquier tipo de voluntad, cualquier tipo de energía que lleve a la criatura a establecer un compromiso o bien lo impulse, lo motive, lo inspire, si lo quieres ver así, a actuar o responder. Después tenemos a la comunicación en el entendido de que comunicación es cualquier forma de lenguaje que pudiéramos estar nosotros implementando para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, la comunicación influye tanto de manera visual como auditiva. Y por último tenemos la capacidad de la inteligencia, en el entendido de que la inteligencia como función cognitiva y como base del aprendizaje está presente en todos y cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra condición. Y en este caso, inteligencia vamos a definirla de una manera bastante práctica. Inteligencia es la capacidad de comprender. Para esto debemos de tomar en cuenta que la capacidad de comprensión es diferente de persona a persona, pero el hecho de que la comprensión sea un poco diferente de mi parte comparada contigo, pues no quiere decir que yo sea más o menos inteligente. Quiere decir que mis bases
o que mi perfil de aprendizaje o mi canal dominante de aprendizaje simplemente es distinto. Entonces, yo puedo estar generando, con apoyo de la pedagogía, líneas básicas, líneas específicas, para poder estar transmitiendo conocimientos. Estas líneas las voy a hacer con base a las herramientas psicológicas. Si por acá eres muy atento, muy atenta, yo pudiera estar utilizando ejercicios que requieran de tu completa atención para poderlos estar resolviendo. Si tu potencialidad se encuentra en el campo de la memoria, pues yo pudiera a lo mejor implementar, aunque, ojo, ya no estamos en la educación 1.0, que se centra en la evaluación a través de exámenes, a través de habilidades memorísticas, yo puedo estar implementando algunas técnicas que te permitan sacarle provecho a esta capacidad de memoria. Aquí también aprovecho, ya que estamos hablando de estos puntos de quiebre o de estos puntos de choque. Fíjate que no estamos peleados con generaciones educativas anteriores. Muchas veces nosotros pecamos como oradores, como convencionistas también, como expositores muchas de las veces, de hablar sobre que la educación memorística es mala, como que estuvo muy mal durante mucho tiempo, y en parte sí, pero por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista científico, era lo que el momento nos permitía hacer. En ausencia de tecnología, en ausencia de especialización, en ausencia también de condiciones sociales, pues solamente quedaba utilizar lo que fuera eficientemente comprobado. Y la memoria o el aprendizaje lineal fue exitoso en su momento precisamente porque la generación lo podía y era lo más que se podía trabajar. En la actualidad, nosotros ya hablamos de habilidades blandas, ya hablamos de personalidad, ya hablamos de diagnosticar canales de aprendizaje dominantes, pero no está de más de repente conocer sobre estas actitudes, sobre estas fórmulas que se aplicaron en algún punto del pasado, porque aquí pudiéramos encontrar nosotros también ciertos momentos, ciertas oportunidades o ciertas herramientas que nos permitan concretar la actividad o bien nuestros objetivos y propósitos escolares. Entonces, ¿qué consejo te puedo ya dar yo en este momento? No discrimines ni tampoco condenes estas técnicas educativas de antaño. Vamos a conocerlas, vamos a experimentarlas y muy probablemente puedas estar encontrando por acá algunas líneas que te permitan llevar a cabo este proceso de mejora continuo en tu actividad profesional docente. El tercer elemento, que es también la tercera función cognitiva, que es la motivación, esta es personal, es también una cuestión de carácter. Muchas veces pudiéramos decirlo, ya viene de fábrica, pero créeme que también nosotros la podemos estar, pues incentivando, la podemos estar inclusive también detonando. ¿Cómo? A través de hacerle ver al niño cuál va a ser nuestro inicio y cuál va a ser nuestra meta, hacia dónde vamos académicamente, qué es lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos de algún proyecto escolar, también pudiera ser, aunque sean niños de preescolar, créeme que si tú por acá les muestras qué es lo que quisiéramos estar logrando a lo largo de un proyecto, tú ya generas esa motivación, cuando menos por curiosidad. Y te vas a dar cuenta de que cuando empiezas a diversificar actividades, por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales, si de repente tú tienes momentos donde con lo que vamos viendo, con lo que vamos observando, con lo que vas trabajando en el campo de las ciencias naturales, involucras el arte, por acá te vas a dar cuenta de que la motivación es muy diferente. ¿Qué pasa? A lo mejor no tengo los recursos necesarios para poder estar haciendo
un terrario de muestra. No pasa nada, porque si nosotros por acá involucramos técnicas artísticas y les decimos a los niños de nuestro grupo que vamos a hacer un terrario con dibujos que ellos estén elaborando, ahí además de estar implementando pensamiento creativo, además de estar detonando técnicas artísticas, también vas a estar detonando habilidades de motricidad fina, porque es una muy buena oportunidad para enseñarles a recortar. Y a lo mejor tú haces un mural con dibujitos recortados, pero que este va a ser tu terrario y les vas explicando conforme el proceso. En el terrario tenemos animales con estas características, insectos con estas características. ¿Y qué crees? Con esta baraja, con este abanico de habilidades y de actividades que vamos incorporando en nuestro día a día, también puedes ir encontrando temas o áreas de interés junto con habilidades y capacidades específicas de cada estudiante. La cuarta habilidad es la base de la comunicación. Esta nos va a influir visual y auditivamente y nos va a pasar como nos está ocurriendo a nosotros ahorita en este nivel. A lo mejor dentro de poco, si no es que ya te ocurrió, te vas a dar cuenta cómo las personas a tu alrededor van a empezar a notar cambios en ti. Y uno de los principales cambios que se empieza a dar conforme vamos avanzando en nuestro proyecto de preparación para ser maestras es que empezamos a cambiar nuestra forma de vestir y hasta nuestra forma de hablar. Y aquí es donde te vas dando cuenta cómo la comunicación empieza a influirte, cómo vas tú también haciendo una selección de palabras para darte a entender de una manera más específica, de una manera más precisa a la primera vez. Y por último, la inteligencia, que bueno, por acá, pues la inteligencia es esta capacidad de comprender, es personal, al igual que la motivación, pero todos podemos entrenarla para acrecentarla y también podemos estar conociendo aspectos que nos llevan a detonar esta inteligencia. Y aquí en la parte de abajo tenemos un diagrama sobre las claves del aprendizaje, que son estas mismas: atención, memoria, motivación y comunicación. Y vamos viendo cómo estas se van influyendo. La atención, que es un proceso de concentración, potencia la memoria a su vez me permite recuperar información, poderla comunicar y poder generar inclusive nuevo aprendizaje. Esta es la base del constructivismo, que será un tema que estemos viendo más adelante. A final del día, comunicación es la base de este proceso. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje, a través del habla, a través de la lectura y de la escritura, es cómo vamos a estar nosotros detonando en mayor medida estas cuatro habilidades cognitivas como base del aprendizaje: atención, memoria, motivación y comunicación. Y la inteligencia, que bueno, básicamente es toda la panorámica de estas cuatro claves que se encuentran en pantalla. Vamos comprendiendo, vamos acrecentando nuestro bagaje cultural, nuestro moral, por así decirlo, y vamos generando también estas líneas específicas que nos van haciendo llegar a concretar el llamado perfil de egreso. De esta manera es como estaríamos finalizando la cápsula correspondiente a esta cuarta sesión, donde hemos trabajado la diferencia entre educación y pedagogía. Ya hemos visto por acá que no son del todo diferentes, que sí hay puntos de encuentro y que son de consideración y son necesarios inclusive. Pero bueno, de mi parte no me queda más que agradecerte mucho que me hayas acompañado hasta este punto de la sesión. Vamos a estar subiendo el video a nuestra plataforma y también anexamente a YouTube por si sigues teniendo problemas de reproducción del contenido. En este momento no dejamos una tarea adicional porque tenemos el tema todavía en desarrollo. Nos falta una parte importante que tiene también una relación directa con el aspecto de la pedagogía experimental, donde también vamos a estar estableciendo algunas líneas para poder estar llevando a cabo el uso de las fuentes y ciencias auxiliares de la pedagogía en función de la mejora de un proceso educativo. Pero bueno, no voy a aturdirte, no voy a generarte tampoco más, eh, más estrés al respecto para que estemos tranquilas en ese ámbito. Y bueno,
estará la expectativa de lo que viene a trabajarse más adelante, que es una parte también especialización que nos va a ser de mucha utilidad si ya nos encontramos dentro del campo en prácticas o laboralmente. No tenemos tarea adicional, ya lo mencionábamos. Lo que sí te encargo es nada más tus apuntes, tus evidencias, no las dejes pasar, tampoco te confíes. Y si sigues teniendo por acá alguna actividad sin entregar, procura hacerlo en el menor tiempo posible. Es mejor que tengas una entrega, aunque sea extemporánea, a que no tengas nada entregado en plataforma. La finalidad es que sigamos trabajando juntos para llevar a buen término nuestro proyecto de preparación. Y bien, de esta manera concluimos con grabación. Yo sigo al pendiente de ustedes en los comentarios para este video o en los comentarios dentro de la plataforma. Y bueno, nos estaríamos volviendo a ver en la próxima sesión.